Al parecer, hay algo que todos los seres humanos enfrentamos y mucho más los que somos hijos de Dios. Hay cosas que enfrentamos y pueden traernos grandes problemas, pero también al mismo tiempo pueden traernos grandes victorias. Hablo de las tentaciones. Las tentaciones son algo que van a estar siempre alrededor de nuestra vida y las tentaciones siempre van a tener dos tipos de propósitos. Pero vamos a orar y pedirle al Señor que nos dirija para que podamos aprender de ello. Padre, gracias te damos a ti, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos abrirla, escucharla y edificarnos cada día, y pedimos, Señor, que seas tú quien nos enseñe hoy. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Si bien las tentaciones estamos diciendo que tienen dos tipos de propósito, y en realidad es una de las pocas cosas que tienen dos propósitos totalmente diferentes. Tenemos que entender primeramente que de parte de quien vienen las tentaciones, justamente nos dice la Biblia que es de Satanás. Él es llamado el tentador. Satanás ha sido el tentador desde siempre y ha seguido cumpliendo con esa función aún en medio de la humanidad. Él fue capaz de tentar al mismo Señor Jesucristo y le presentó la tentación desde diferentes ángulos, queriendo y quizá pensando que Jesús podía caer. Pero nuestro Señor venció la tentación. Por el contrario, vemos que con Adán, quien también fue tentado por Satanás, lastimosamente, Adán resultó cayendo en ella y de esta manera recibiendo una gran derrota. Prácticamente es la misma tentación, pero con dos resultados diferentes. Lo que para el Señor fue una gran victoria, para Adán fue una terrible derrota. En nuestra vida cotidiana y diaria, también la tentación se va a presentar y se presenta. Y de nuestro resultado y de la manera en que enfrentemos las tentaciones, entonces va a ser el resultado que ha de venir. O puede ser también una victoria total, o también podría ser una terrible derrota. Así que veamos cómo enfrentar estas tentaciones bíblicamente. Gracias a Dios que nos da en su palabra tres maneras completamente letales para destruir la tentación. La primera, de la que vamos a hablar, la encontramos en Santiago. La carta de Santiago en el capítulo 1 y en el versículo 12 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que en esta carta, Santiago nos dice, de parte de Dios, que el varón que soporta la tentación es bienaventurado. Pero nos da dos palabras entonces, las cuales nosotros tenemos que llevar a cabo cuando vengan esas tentaciones. La primera es soportar. Bienaventurado el varón que soporta. Y la segunda que usa es resistir la prueba. Así que cuando nosotros enfrentamos una tentación, entonces la primera arma letal está compuesta por dos palabras: soportar y resistir. Podríamos pensar que son palabras iguales o que son palabras que nos llevan a un mismo significado, pero no es así. En el área deportiva y en el área de muchos temas deportivos, vamos a encontrar que hay una diferencia entre soportar y resistir. Cuando dice soportar, nos habla de fuerza. ¿Cuánto peso puede soportar un levantador de pesas? ¿Cuánto peso puede soportar alguien que se dedica justamente a esta actividad deportiva? Soportar nos habla de fuerza, nos habla de la capacidad de tener fuerza. Así que lo que nos dice que cuando viene la prueba o la tentación más específicamente, tenemos que tener fuerza, tenemos que resistirla con fuerza o tenemos que poner nuestra fuerza en actividad para contrarrestar esta tentación. Obviamente no es nuestra fuerza, no es cuánto peso levantemos nosotros, ni nada que ver con eso, sino que se refiere a la fuerza espiritual y a la fuerza de voluntad que está sometida o debe estar sometida al control del Espíritu Santo. Podemos enfrentar entonces la tentación débilmente, que sería todo lo contrario, y entonces el resultado sería catastrófico. Pero tenemos que estar fortalecidos, por eso la Biblia nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder
de su fuerza. Nosotros debemos fortalecernos en Él. De Él viene nuestra fuerza. La fuerza que tenemos nosotros para combatir la tentación viene justamente de nuestra relación con Dios, de cómo estamos con Dios. Cuando nosotros estamos metidos con Dios y estamos en una relación activa con Dios y estamos diariamente metidos con Él y teniendo a Dios en cuenta en nuestra vida, entonces somos fortalecidos por el poder de su fuerza. Pero cuando nosotros estamos alejados de Dios y no estamos viviendo en comunión con Dios, pues lamentablemente estamos débiles y esa tentación entonces puede dañarnos. Pero lo segundo que nos dice es resistir, y resistir es diferente a fuerza. Hay otra actividad deportiva que es la resistencia. Y los ejercicios de resistencia son muy diferentes a los ejercicios de fuerza. Ya hablamos de la fuerza y podríamos compararla entonces con los ejercicios de levantamiento de pesas. Pero los ejercicios de resistencia podemos entenderlos como aquellas maratones, aquellos que corren 10 kilómetros o 20 kilómetros o aún 5 kilómetros. Eso es resistencia. Es la capacidad entonces de soportar, o más bien de poder enfrentar algo a lo largo del tiempo. Por eso entonces nos dice que debemos soportar, pero también resistir. ¿Sabe que la tentación muchas veces nos va a seguir por mucho tiempo? Satanás, que es astuto y conoce seguramente nuestras debilidades y conoce aún nuestras concupiscencias, no se va a rendir fácilmente y seguramente va a seguir viniendo una tentación en lo largo de mucho tiempo. Por eso nosotros tenemos que resistir, tenemos que tener fuerza que viene de la relación con Dios, pero tenemos que resistir y entonces eso viene fruto de la paciencia. Resistir entonces nos habla de poder aguantar en el tiempo. Lastimosamente, muchos hombres de Dios han caído porque no han podido aguantar la tentación a lo largo del tiempo. Posiblemente la aguantan una vez, 2 veces, pero con la insistencia de una tentación pueden caer. Que Dios nos libre de eso y por eso entonces nos llama, como la primera arma, a resistir y a soportar. Pero no es la única arma que tenemos para vencer la tentación, sino que tenemos una segunda arma que debemos usar constantemente. De esta nos enseñó el Señor Jesucristo, así como nos enseñan en diferentes apartes de la Biblia. Por ejemplo, nos dice el Señor en su palabra que nosotros debemos orar en todo tiempo, pero sobre todo nosotros tenemos que orar para poder entonces de esa manera resistir, soportar y evitar la tentación. Esta segunda arma nos es descrita entonces en los evangelios. Y dice allí, por ejemplo, Marcos 14:38, el mismo Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Es necesario entonces que por medio de la oración nosotros enfrentemos diariamente la tentación. Pero sabe que también el Señor Jesucristo lo enseñó cuando puso este modelo de oración que conocemos como el Padre Nuestro. Dice Mateo 6:13, hablando allí del Padre Nuestro, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que nuestra oración diaria y constante debería y debe ser pedirle al Señor que nos ayude en medio de la tentación, que nos libre de la tentación, que no nos deje caer en tentación y mantenernos orando para, así como Él le enseñó a sus discípulos, de esta manera poder resistir esa tentación. No nos damos cuenta la importancia que tiene la oración. Cuando oramos poco, definitivamente, somos presas fáciles de la tentación. Pero cuando somos personas de oración y estamos constantemente en oración con el Señor y estamos orando, también pidiéndole que nos ayude a resistir y a no entrar en tentación, esto es un arma que ayuda totalmente, de acuerdo a lo que dice la Biblia, a enfrentar esta tentación. Cuando no oramos, no solo nos presentamos débiles, sino que pareciera y nos daríamos la impresión de que no necesitamos la ayuda de Dios. Pero Dios quiere que entendamos que dependemos de Él y por eso necesitamos acudir a Él diariamente en oración. Cuando nuestra vida de oración está fuerte, asimismo vamos a estar nosotros para enfrentar estas tentaciones. Pero cuando nuestra vida de oración es débil, de esa misma manera estaremos débiles para enfrentar todo este tipo de tentación. Y la tercera arma que tenemos y que podemos echar mano, también nos la enseña justamente el Señor Jesucristo.
y es un arma que Él mismo usó. Es un arma que nosotros podemos y debemos usar todo el tiempo para enfrentar las tentaciones. Es el arma de la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, nos dice la palabra, y que fue llevado por el tentador, por Satanás, al desierto, o más bien por el Espíritu, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Dice que vino el tentador y le ofreció todo tipo de tentaciones. Esto lo tenemos en Mateo 4, versículos 3 en adelante, donde dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dice el versículo 4 de Mateo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás volvió a tentarle por segunda vez, y esta vez le dijo que se echara abajo del pináculo del templo. Pero el Señor una vez más respondió con la palabra de Dios: no tentarás al Señor tu Dios. Así que la palabra de Dios es el tercer arma o la tercera arma que tenemos nosotros para poder enfrentar la tentación. Si la palabra de Dios abunda en nuestra mente, en nuestro corazón, Él nos guiará por medio de su palabra para poder huir y salir de esa tentación. Él traerá a nuestra mente y a nuestro corazón su palabra para que podamos resistir, soportar, enfrentar esa tentación y de esta manera obtener la victoria. Pero cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando la palabra de Dios para nosotros no es esa arma tan importante, seguramente puede venir una tentación y ni siquiera nos acordaremos de lo que Dios dice en cuanto a eso. ¿Qué tal cuando viene una tentación de unirse para un joven o para cualquier persona en un yugo desigual? Y quizá puede parecer una gran situación, pero si esta persona no ha estado en la palabra de Dios y ni siquiera conoce la Escritura, no va a venir a su mente y a su corazón justamente esta verdad bíblica donde dice que no nos unamos en yugo desigual. ¿O qué tal cuando viene una tentación de tipo sexual y no nos acordamos que la palabra de Dios dice que huyamos de la fornicación y que este pecado es terrible porque está en el cuerpo? Dios traerá a nuestra mente y a nuestro corazón su palabra, pero también es cuando nosotros pasamos tiempo en su palabra. Cualquier tentación que venga a nosotros y que venga a nuestra vida es combatible y puede traer gran victoria si la enfrentamos de la manera que Dios nos enseña, resistiendo con el tiempo, soportando con la fuerza de Dios, orando para que Dios nos guarde y nos ayude a vencer en la tentación, y estando en la palabra de Dios para que sea su palabra la que venga a nuestro corazón y nos ayude también a vencer esta tentación como hizo el Señor Jesucristo cuando fue tentado. Tenemos estas tres armas que Dios nos da, pero también Él nos dice y nos anima de una manera tremenda en 1 Corintios 10:13, donde dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Allí encontramos también las dos palabras, resistir y soportar. Entonces démonos cuenta que por más difícil que sea la tentación, si esa tentación llega a nuestra vida, posiblemente de Satanás, de parte de Satanás, aún así Dios tiene el control y Él está con nosotros. Y Él está administrando esta situación para que nosotros podamos resistir y soportar. Y no nos va a dar ninguna tentación que nosotros no seamos capaces. Si viene esa tentación, Dios, en su sabiduría y conocimiento, sabe que podemos obtener la victoria. Y allí entonces se cumplirá lo que leemos en Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurados somos entonces cuando enfrentamos la tentación y vamos en victoria. Y eso es lo que Dios quiere y por esa razón las permite en nuestra vida. Que Dios nos ayude a vencer, a enfrentar esas tentaciones de la vida diaria, y si hemos sido débiles, si hemos caído y hay alguna tentación con la que no hemos podido, acudamos al Señor en oración y pidámosle que nos enseñe por medio de su palabra y que de esa forma podamos entonces resistir siempre para gloria de Él. Vamos a orar. Padre, gracias por el tiempo que nos das, gracias porque tú estás al cuidado de nosotros, gracias porque tú nos ayudas siempre, Señor, en medio de toda dificultad, de toda tentación. Gracias, Señor, porque no estamos a la deriva. Ayúdanos, Señor, a poder vencer toda tentación y a obtener la victoria por medio de tu fuerza, Señor. En Cristo nuestro Salvador oramos. Amén.